Hola, ¿qué tal? Soy René Ruiz y quiero darles la bienvenida a su programa Hechos y Derechos. Como cada lunes transmitimos totalmente en vivo desde las instalaciones de público y privado. Como siempre, nuestro objetivo es transmitir el conocimiento de manera práctica, sencilla, sin ánimo de lucro. Así que lo queremos invitar a todos ustedes que interactúen con nosotros, participando a través de un mensaje, de un comentario, alguna pregunta que ustedes tengan. De tal manera que esta entrevista pueda ser lo más enriquecedora posible que sea y desde luego podamos aprender de temas tan novedosos como el que tenemos esta noche. Y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Jacqueline Ángel Juan. Ella es jueza del Juzgado Especializado de Justicia para Adolescentes. Creo que es la persona más adecuada debido al tema que hoy vamos a hablar sobre la justicia penal para adolescentes. Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, René. Mucho gusto saludarte y gracias por la invitación que generosamente nos has dado en tu espacio y con tu auditorio tan valioso para hablar de un tema que es muy interesante, un tema que se habla poco, complejo, porque a veces es difícil que nuestra sociedad mexicana lo reciba debido a la falta de información. Y precisamente por ello valoro mucho este espacio. Muchas gracias. Yo creo que en materia de justicia penal para adolescentes me parece que estamos verdes, estamos en pañales, sobre todo porque tengo entendido que tenemos una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que se publicó el 16 de junio de 2016 y como toda ley que sale siempre novedosa, se va perfeccionando conforme al tiempo y yo creo que esta ley no se escapa a esa novedad, a esas lagunas, a esos pendientes que quedan siempre cuando se emite una ley. Así es, René. Te platico y le platico a todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como lo acabas de mencionar, es relativamente reciente, incluso su propio artículo transitorio primero nos dio un plazo de 3 años a partir de junio 2016 para su implementación. Cabe mencionar que es una implementación sui generis, porque recordaremos, ¿verdad?, los abogados y en el caso de la sociedad en general que nos está viendo, que nos está escuchando, pues a partir de que empieza el sistema acusatorio se habían dado 8 años atrás, pero para esta 3 y trabajando a la par. Es decir, tenemos que echar a andar este nuevo modelo, pero ya desde la práctica, con lo que contamos. Es importante comentarles un antecedente. Este antecedente tiene que ver con una ley que en el estado de Chiapas regulaba los procedimientos de justicia para adolescentes antes de la ley nacional. Sin embargo, este primer momento se da a raíz del 2007 en el estado porque les voy a platicar un poquito acerca de cómo se crea en México y en Chiapas este modelo. En 1989, México firma la Convención sobre los Derechos del Niño y en el 90 ratifica el Senado este documento. Ahí queda obligado a 2 cuestiones muy importantes. Crea un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también ordena que se cree un sistema de justicia penal juvenil. Para quienes no son abogados, un sistema de justicia penal juvenil significa que México tenía que crear autoridades especializadas para impartir justicia a aquellos adolescentes que cometieran un delito. Entonces, del 2005, de la Gran Reforma, México incorpora este sistema en cumplimiento a ese compromiso y después, en el año 2007, todos los estados ya debían de crear fiscalías, defensorías, tribunales y salas especializadas para los adolescentes que enfrentaran un proceso. Jacqueline, para que podamos todos entender, cuando hablamos de un sistema de justicia penal para adolescentes, ¿estamos hablando a partir de qué edad? De 12 años a 18 incumplidos, dice la ley, lo que significa 17 años, 11 meses, 29 días, ¿verdad?
hasta un día antes de que esa persona cumpla los 18 años, estará sometido, en caso de cometer un hecho considerado como delito por las leyes penales, como un adolescente. Quiere decir entonces, Jacqueline, que el caso de un sistema de justicia penal para adolescentes, antes de los 12 años, no estaríamos aplicando este cuerpo normativo. No, y qué interesante saber y plantear esta situación, porque muchas veces resulta que nosotros como adultos no llegamos a pensar, o difícilmente lo pensamos, que un niño que tiene menos de 12 años pueda cometer un delito. Pero hoy en día, y con la influencia de la tecnología, se están cometiendo mucho más delitos en este sector de edades, menor de 18 años, ya lo podemos ver algún tipo de delito en las escuelas. ¿Y qué sucede? Que si alguna persona o alguna institución educativa, imaginemos que ocurre en la escuela, le encuentra droga, por ejemplo, posesión de marihuana. En un niño de 11 años, por ejemplo. Exactamente. Imaginemos que va en primero de secundaria o en sexto de primaria y que lo ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público va a decir, no soy competente porque todavía no tiene 12 años. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Lo que tiene que hacer, conforme a la ley nacional que nos comentaste, es dar vista a la Procuraduría de Protección de Derechos, que es la que se encuentra dentro del sistema DIF, del municipio desde donde venga el adolescente, de ese niño, perdón, del municipio de donde venga el niño. ¿Para qué? Para que le brinden una asistencia, nada más. O sea que una persona, un niño que hablábamos de menor a 12 años, si llegase a cometer un delito, que yo creo que como lo estás planteando no sería un delito. Así es. Entonces la sanción, más que sanción, sería un procedimiento de corrección. De orientación. De orientación. Una orientación. Entonces a partir de los 12 años hasta antes de los 18 años, estamos hablando que esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sería la aplicada. Es correcto. Derivado de esto, Jacqueline, quería preguntarte, ¿qué es la justicia penal para un adolescente? La justicia penal para adolescentes son una serie de pasitos que nos marca la ley de cómo tenemos que enfrentar, conducir al adolescente ante un ministerio público. En primer lugar, imaginemos que un adolescente, lo más común es que se robe un teléfono celular. Correcto. Es lo que tenemos como el mayor índice, ¿no? Entonces, el adolescente se roba un teléfono celular y lo agarran en flagrancia, ¿no? Entonces, la policía especializada tiene que asegurarlo sin esposarlo, porque a los adolescentes no se les puede esposar, y conducirlo, ¿verdad?, a la disposición del Ministerio Público Especializado. Aquí tiene que ser atendido, ¿verdad?, por esta autoridad, acompañado de los padres o tutores, porque es un requisito de la ley. Tiene que estar acompañado de los padres o tutores, y en caso que no estén los papás o que no tenga, dice la ley que el Ministerio Público tendrá que dar la intervención al representante en suplencia. ¿Quién es esta persona? Será la procuradora o procurador de protección de derechos de niñas y adolescentes del municipio del que venga el niño, el adolescente en este caso. Tengo una curiosidad, Jacqueline. Nos explicabas hace rato que de 12 años hasta un poco antes más bien antes de los 18 años, se aplicaba esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Mi inquietud es, de esa faceta de los 12 años hasta antes de los 18, ¿la ley establece rangos por edades o la aplicación es en forma general? Una pregunta muy oportuna, porque en efecto, es muy importante cuando hablamos de la justicia para adolescentes preguntarnos o repreguntarnos quién es un adolescente. Porque es común que tenemos primos, vecinitos, hijos, adolescentes, pero no nos detenemos a reflexionar por qué llamarlo adolescente y por qué.
considerarlo un adolescente. Bien, el adolescente es la persona que se encuentra en desarrollo. Es una etapa de vida en donde esta persona tiene cambios muy fuertes, cambios físicos, emocionales, psicológicos, que le van a producir sustancias en mayor cantidad que en otra etapa de vida, principalmente en la corteza prefrontal, en el cerebro. Y entonces, esta forma en que trabaja en esta etapa de vida el cerebro incide o repercute o tiene que ver en la conducta. Por eso a veces vemos que el adolescente o tiene mucho sueño, o está de muy buen humor y ama a todos, como ellos dicen, o está de muy mal humor y odia a todos. Claro. ¿No? Porque luego está de moda que dicen, te amo o te odio, ¿no? Y esos cambios de humor tan constantes que tienen en esa etapa, difícil, ¿eh? Y justo es por esto, ¿no? Por esta situación que está enfrentando de cambios. Entonces, justamente por esa situación de estas características de la etapa de vida que está viviendo, la autoridad tiene que tomarlas en cuenta. ¿Para qué? Para ajustar su actuación a las características de esta persona para la que está diseñando todo un sistema de justicia. Con esto nos quieres decir que derivado de esa cuestión emocional, psicológica, de ese desarrollo complejo, digo, para los que hemos tenido hijos en esa etapa, ¿nos quieres entonces decir que esta ley del Sistema Nacional por eso los clasifica? Sí. ¿Podrías comentarnos acerca cuál sería la clasificación que hace? Claro que sí. La clasificación que dice la ley es, te vamos a aplicar esta ley de 12 a 18 años incumplidos, ya lo comentaba. Ajá. El primer grupo etario, así lo llama la ley, que son grupos de edades, será de 12 a 14. El segundo grupo etario de 14 a 16 y el grupo etario 3 de 16 a 18 incumplidos. Son 3 grupos etarios. Inquietud. ¿Significa entonces que en estas 3 etapas sectarias que le estás llamando, o edades sectarias, no sé cuál sea el nombre correcto, significa que la pena va a variar o la forma de castigo va a variar cuando lo cometa un adolescente, digamos, de 12 años a 16, en el caso del ejemplo que te pregunto? Entonces, ¿la diferencia también va a estribar en la aplicación de la ley? Sí, pero más que en el tipo de tratamiento, es en la temporalidad. Es decir, sí le puedo yo imponer a un chico que tiene entre 16 a 18 incumplidos, sí le puedo imponer una medida como por ejemplo servicios a la comunidad, y se lo puedo imponer también al del grupo etario 2 de 14 a 16, pero lo que varía es el tiempo, porque dice la ley que los adolescentes de 12 a 14 de ninguna manera se les puede imponer una medida de tratamiento en internación, en palabras comunes, encerrado en el centro de internamiento. Únicamente puede estar en externación y no más de 2 años, no más. A los chicos del grupo etario 2, de 14 a 16, la máxima medida será hasta de 3 años, hasta. Y el grupo etario 3 podrá ser hasta 5 años. En el grupo etario 2, que ya estamos hablando de la privación de la libertad, significa entonces que cuando se dicte una sentencia, y voy a usar la palabra, se le condene, los 3 años tendría que pasarlo en el reclusorio especializado para adolescentes. No necesariamente. ¿No? Ah, ok. ¿Por qué? Porque en realidad el enfoque que tiene esta materia es un enfoque multidisciplinario. Tenemos que tomar en cuenta muchos factores y el fin de la medida de tratamiento. La finalidad de la medida de tratamiento es muy diferente al sistema de adulto. No solamente es una reinserción social, aquí es además una reintegración familiar, pero sobre todo que la medida es socioeducativa. Bien, derivado de esta clasificación que hacíamos de los grupos sectarios, y nos ha quedado claro que hay tratamientos especializados, la rehabilitación que comentabas, de la recuperación, nos hablabas hace rato del efecto psicológico, el por qué esta cuestión de desarrollo emocional, la ley lo toma en cuenta. Ahora, derivado de esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un sistema penal para adultos
que un sistema penal para adolescentes? Para que podamos entender la diferencia, porque por lo que yo estoy escuchando hasta ahora, y no sé si he entendido mal, Jacqueline, no es el mismo tratamiento. Así es. La diferencia primordial es que el sistema de adolescentes es un sistema pensado y creado para un adolescente. Y por lo tanto tiene que tomar en cuenta esas características. Pero además, las medidas de sanción en el sistema de adultos podemos observar que hay delitos hasta de 160 años. Oh. Y en adolescente, ya lo mencionaba hace un momento, hasta 5 años para los chicos que tienen entre 16 a 18 años incumplidos. Quiere entonces decir que cuando un adulto incurre en un delito y un adolescente ocurre en un delito, la primera diferencia que nos acabas de poner sobre la mesa sería el tiempo de la condena. Esto es, en el adulto 160 años como máximo, En algunos y en el adolescente 5 años. 5. Muy bien. Una segunda diferencia en este tratamiento de un sistema para adultos y para adolescentes, ¿cuál sería? La flexibilidad, porque tu pregunta anterior, que ya no la terminé de responder, tenía que ver, ¿tiene que cumplir los 3 años o los 5 años? No, la ley dice que si en la ejecución del cumplimiento de la sanción, es decir, está encerrado y se le dice que va a estar 3 años, pero resulta que al año y medio o a los 2 años, el avance del plan que se le diseñó por sus características ya los cumplió. Ya tuvo él el cumplimiento del objetivo de su plan de ejecución de tratamiento. ¿A qué se refiere cuando hablamos de plan de avance de tratamiento? Se diseña en atención a las características y habilidades del adolescente una serie de actividades no solamente educativas, psicológicas, deportivas, de medio ambiente, de género, toda una formación escolar y psicoemocional, porque también van con el acompañamiento psicológico, médico, incluso en algunas ocasiones hasta psiquiátrico. Esto, con lo que estás diciendo, significa, voy a plantearte un caso hipotético, sí, claro. Desde luego. Ingresan 2 menores de 2 adolescentes con la misma edad y por el mismo delito. ¿Me estás diciendo entonces que los someten a un estudio diverso, y estos 2 menores que incurrieron en el mismo delito podrían tener un plan de rehabilitación distinto? Así es. ¿Y quién realiza estos estudios? Son psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, médicos, profesores, maestros, y también en algunas ocasiones, decía, psiquiatras. ¿Por qué? Porque cuando hubo mucho consumo de droga, ocasionan lesiones en el cerebro y entonces requieren un tratamiento psiquiátrico medicado para lograr un avance en la salud mental. O sea que en ese caso, en esa pequeña o grande diferencia, podríamos hablar que un menor podría pasar un tiempo mayor que aquel que no consumió drogas. Pudiera ser si así lo requiere. Claro, en ese tratamiento le llamabas de reinserción, ¿cómo le llamaban? Reintegración familiar. Reintegración familiar. Y reinserción social, pero sobre todo socioeducativo. ¿Alguna otra diferencia que tengamos en el sistema de adultos y de adolescentes? Muchas. Otro tema importante son los plazos del proceso. La percepción del tiempo en un adolescente es enorme. Si le decimos al hijo o al sobrino adolescente, estás castigado 1 semana, se le hace una eternidad, una semana. Con un día, ¿eh? Exactamente. O que les quites el celular. El celular, 1 hora, o durante clases. Sí. Una eternidad. Y el estado de ansiedad se eleva, ¿no? Se eleva el estado de ansiedad. Entonces, estas situaciones influyen de manera importante en la conducta del adolescente y por eso se toman en cuenta. Y justo por este motivo es que la percepción de los plazos del tiempo se dimensionan en gran medida. Y por lo tanto, los procedimientos diseñados en la ley se tienen que ir ajustando a plazos más cortos. Muy bien. Esto, después de muchas cosas elocuentes que nos has expuesto, me nace la inquietud preguntarte, ¿por qué debe existir un sistema integral? Está inspirado en un estado de bienestar. La verdad que este sistema, si logra su implementación de manera como está planteado en la ley, es un sistema noble, bondadoso, generoso,
que lo que busca es que el adolescente que por alguna causa se vio en conflicto con la ley, recupere su confianza, restaure su dignidad, se integre con la familia, se integre con la sociedad, que se sienta aceptado y que se le brinde una oportunidad y que se le reintegren todos sus derechos: educación, escuela, familia, deporte, etcétera. Ahora, derivado de esta situación en la que nos has expuesto sus diferentes facetas, cómo la ley tiene tratamientos especiales, cómo se le ayuda a ese adolescente a reintegrarse a ese derecho que tiene, lo que nos hablabas de la educación, la vida, la convivencia familiar, la convivencia en la sociedad. La pregunta es, ¿por qué se fija una edad mínima de responsabilidad para un adolescente? Justamente tiene que ver con un parámetro, o sea, para poder decir, esta edad mínima la tenemos que respetar por ser un derecho a la seguridad jurídica que tiene todo niño, niña o adolescente. Y esto lo vamos a encontrar en una ley que es una ley complementaria del sistema de justicia penal juvenil. Y esta otra ley se llama la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi estimada Jacqueline, si me lo permites. Claro que sí. Porque siempre tenemos a gente fiel que nos escucha y en esta ocasión no ha sido la excepción. Y también tenemos el gusto, el placer de que más personas se agregan a escuchar el programa, y creo que este programa en especial ha llamado mucho la atención, porque yo te decía al principio, estamos hablando de un tema que estamos en pañales. Tan en pañales es que nos explicabas hace rato que hay una Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que todavía tuvo un proceso de perfeccionamiento, y no sé si ya lo logramos. Todavía no. Ahora, entonces, más aún, yo creo que es un tema novedoso, y en esta ocasión quiero mandar saludos, si me lo permites, Jacqueline. Nos está escuchando el contador Enoch Aguilar, Blanca Doris Nanguelú Cruz, al igual la contadora desde la Ciudad de México, Rosa María Zúñiga. También tenemos a un buen amigo nuestro de público y privado, Hugo Sayala Gallegos. Él está en Villahermosa, Tabasco, le hacemos llegar nuestro saludo. También un amiguísimo mío, Alejandro Medina Villarreal. Él es teólogo y yo creo que este tema le llama mucho la atención, sobre todo porque estamos hablando de un investigador, y un investigador serio. Sí, qué bien. A Rosa María Zúñiga le dice que le parece muy interesante el tema, como siempre, y desde luego me quiero deducir que hay una felicitación para nosotros, para ambos. Enoch Aguilar, al igual el que saludábamos primero, le parece un tema interesante y por más delicado, le parece a él. Y nos estaba diciendo hace rato que en efecto, este tema tiene una cuestión muy especial, tan es así que la ley tiene sus particularidades especiales, y hace rato nos explicabas, definitivamente el tratamiento, un delito en un adulto es muy distinto a un adolescente. Imagínate la diferencia de 5 años a 160, ya estamos hablando de algo pero muy diferente, ¿no? También Walter Frank nos envía un saludo. También está con nosotros Carlos Marina Moreno. Dice Walt Frank que los adolescentes viven en una etapa de chocolate, todo les choca y nada les late. Es parte del cambio que comentábamos. Sí, claro, nos hablabas de esa importancia de que la ley tome en cuenta los problemas emocionales que trae el adolescente, y que hay que reintegrarlo, ¿no? Por la misma situación en la que se encuentra, ¿no? Muy bien. Y nos saluda también mis hijos, que les quiero enviar un saludo a Samara Ruiz y a René Alejandro Ruiz. Quiero preguntarte, mi estimada Jacqueline, ¿qué órganos forman este sistema penal para adolescentes? El sistema de justicia penal para adolescentes en el estado de Chiapas está integrado por la Policía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía para Adolescentes. La Fiscalía para Adolescentes tiene un programa que se llama Justicia Terapéutica, que depende del CENTRA, pero es especializado en adolescentes. El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, especializados para adolescentes. Los juzgados especializados para adolescentes del Poder Judicial del Estado, y una sala
colegiada especializada en justicia para adolescentes. O sea que estamos hablando de un sistema completo. Así es. O Y sea la que defensoría, perdón, lo más importante, la defensoría especializada para adolescentes. O sea que al adolescente, independientemente que su tratamiento no es al igual que un adulto, pero también tiene una protección judicial, porque estamos hablando de varios órganos involucrados en ese sistema de impartición de justicia para adolescentes. Ahora, quiero preguntarte, me llamó antes de seguir avanzando con las preguntas, me llamó algo la curiosidad. Nos decías hace rato, solo para reforzar, y yo creo que para alimentar mi inquietud. Cuando detienen a un adolescente, nos explicabas que no podían esposarlos. No. O sea, lo suben a la patrulla o a la camioneta, pero sin esposar. ¿Qué pasaría si lo esposaran? Es una regla el que no se tiene que esposar. Y esto está previsto en algunos instrumentos internacionales, en específico las reglas de Beijing, que son para las reglas de Naciones Unidas para la administración de menores que cometen delitos. Es una regla general porque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sí nos permite, o sí permite a la autoridad competente el uso razonado y justificado de la fuerza pública. Allí, si existiera ese supuesto donde es necesario el uso de la fuerza pública, se puede someter con las técnicas, ¿verdad?, de sometimiento de la fuerza pública y poder esposar. Es una excepción. ¿Qué sucede? Si no está justificada, hay una violación flagrante a derechos humanos y debido proceso, y entonces, obviamente, tendrá que trascender a una ilegal detención. ¿Tendrá alguna razón de origen social, psicológico, el hecho de que no se puede esposar a un adolescente? Psicológico, así es. Ya. Porque el impacto de ese sometimiento a través de una herramienta como las esposas lo inmoviliza. Además de que su condición de desarrollo, en algunos casos, no es de mucha fuerza. Digo en algunos porque no en todos, ¿verdad? Claro. Hay jovencitos muy, muy robustos, pero también el impacto es más psicológico en realidad, porque evita como un desplazamiento natural. Sí, porque si tomamos una media, realmente a esa edad su complexión física no es tan desarrollada. Claro, nos explicabas y comparto el punto de vista que decías, en algunos casos pues hay niños a sus 16, 15 años muy robustos, ¿no? Pero por regla general a esta edad los niños pues físicamente son más flexibles, ¿no? Pero nos queda claro que el hecho de esposar tiene una razón psicológica y no sé si entendí mal también, Jacqueline, como que el uso de la fuerza ya estaría muy desmedido debido a la condición física que tienen los adolescentes. Muy bien. ¿Cuál es el mandato de la justicia penal para un adolescente, Jacqueline? ¿Por qué aplicamos una justicia penal para adolescentes? Porque nuestra Constitución, que es la máxima ley, lo mandata en el artículo 18 constitucional, párrafo 4, 5 y 6. Por ser nuestra máxima carta de derechos, pues todos estamos obligados, ¿verdad?, a acatar ese mandato y construir todo este sistema del que hemos estado platicando y que hemos estado describiendo, ¿verdad?, para que ustedes, quienes no conocen o no habían escuchado del tema, en su imaginario puedan ustedes ir recreando esto, ¿no?, de cómo está conformado y sobre todo que es un mandato de nuestra Constitución y de la ley. Puede ser que sea una inquietud para la gente que nos está escuchando en este momento. Pongo el ejemplo de ese adolescente que su sentencia sale, no sé, a lo mejor 4 años, en el ejemplo que nos ponías, la pena máxima de 5, y tiene 17 años. ¿Significa entonces, Jacqueline, que al cumplir los 18 años lo cambiarían de lugar y lo llevarían a otro reclusorio? ¿O termina cumpliendo su condena ahí? La respuesta es no. No, porque la ley plantea el modelo, y lo mencionábamos, que la finalidad es socioeducativa. ¿Qué implicaciones en la vida del adolescente tiene ese término socioeducativo? En principio, que como cometió el delito cuando era menor de edad, así tenga 17 años, 11 meses, 29 días, faltando un día o unas horas para cumplir 18, él lo cometió cuando era menor de edad y para los efectos de la ley tiene que estar sometido a este procedimiento por las características
que presenta en razón de ser un adolescente legal, le vamos a llamar. O sea que aun cuando en el procedimiento cumpla, sin haber cumplido, entonces cuando viene su resolución final, terminaría entonces cumpliéndolo en el lugar en que se le juzgó, en este caso en un reclusorio o en una cárcel. ¿Centro de internamiento? Un centro de internamiento para adolescentes. Es correcto. Ahí terminaría. ¿Qué sucede con ellos al interior? Existen lugares destinados para los chicos que ya tienen más de 18. Es decir, hay unas estancias, habitaciones, que son unas áreas para los de grupo etario 2 y para los de grupo etario 3 y para los mayores de 18 años. ¿No? O sea que esa separación nos ayuda, y hace rato privilegiabas el hecho del desarrollo emocional, el desarrollo integral del adolescente. Yo creo que esta misma separación en la clasificación que nos llamabas grupos sectarios, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, a la hora de estar en esos lugares, al igual hay esa división. Así es. Esto me lleva a preguntarte, Jacqueline, entonces, ¿qué tipo de garantías tiene un adolescente? Durante el proceso, el adolescente tiene muchos derechos, pero los más básicos, los que siempre van acompañando al adolescente, es que desde su detención tiene que comunicársele al papá, a la mamá, al tutor o al representante en suplencia que se ha detenido a ese adolescente. Luego es el acompañamiento de ellos ante la autoridad, ante el juez, ante los magistrados, según sea el caso, y también el derecho a contar con una adecuada defensa técnica y especializada en justicia para adolescentes. O sea, que no se admite cualquier abogado o cualquier conocedor que no sea de esa materia. Es correcto. Y muchos preguntarán, ¿y dónde van a llevar los abogados que litigan en esta materia una especialidad? Porque es un tema novedoso. Les platico un poco a quienes nos escuchan que desde el año 2013, la Universidad Autónoma de Chiapas, en el campus de la Facultad de Derecho, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, existe una coordinación de posgrados donde se implementó una especialidad de sistemas para adolescentes, de justicia para adolescentes, y ya han egresado 5 generaciones. Es una especialidad de un año académico. Fíjate, Jacqueline, que debo externarte a ti aquí en esta entrevista, que en lo personal eres la primera abogada que conozco especializada en justicia penal para adolescentes. Créeme que, y tengo una gran cantidad de amigos especializados en área civil, penal, mercantil, corporativo, fiscal, pero hasta ahora, y este tema cuando te invitamos y se empezó a publicar en redes sociales, ha llamado poderosamente la atención, porque es un tema, decíamos hace rato, en pañales, y no solamente en pañales. Ahora nos queda claro que han graduado muchos abogados en sistema de justicia penal para adolescentes, pero créeme que en lo personal no conozco más que a ti. Entonces, realmente, y lo afortunado o desafortunado, no sé cómo llamarle, tú estás como jueza impartiendo la justicia penal para adolescentes. Pero de este lado de abogados externos, no conozco a nadie, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es un tema necesario, importante, porque es una realidad social en la que de pronto un menor de edad incurre en esta serie de ilícitos que van en contra de la ley. Y también es una realidad que no podemos cerrar los ojos ante una situación en la que vamos a encontrar a adolescentes involucrados en cuestiones de droga y tantos asuntos, ¿no? Sin embargo, yo sí considero que me parece una medida muy acertada de nuestro sistema de justicia el hecho de que quien vaya a representar a un menor sea un conocedor de la materia, pues para no violentar o no ponerlo en riesgo, porque me ha quedado algo muy claro y me ha impactado que el hecho de que tengamos una ley nacional de sistema integral de justicia penal obedece a una necesidad psicológica de lograr traer este adolescente a la vida de la familia y sobre todo a la sociedad. Así es. Muy bien. Te quiero preguntar antes de terminar la entrevista, porque nos queda muy poco tiempo, me acaba de avisar la producción. Queremos saludar a Janet Huesca, que también está escuchando el programa, a Ricardo Textex, le mandamos un saludo, y nos comenta David Mesa Montes, excelente tema, me pide David que yo te salude, y le parece que eres una persona
muy preparada en un tema tan importante como la familia. Gracias. Y también le mandamos un saludo a nuestra buena amiga Renata Guillén. Mi estimada Jacqueline, quisiera preguntarte, ¿qué tipo de sanciones sugiere la justicia penal para un adolescente? La ley nacional nos plantea 2 grupos de medidas de tratamiento, que es el nombre que refiere la ley. Y básicamente unas se cumplen de manera interna o encerrados dentro de un centro de internamiento especializado para adolescentes, que en el estado cabe mencionar que solamente hay 2, uno en Berriozábal y otro en Mazatlán. Y dentro del centro de internamiento se diseña el plan de actividades que comentábamos con la ayuda de todo este cuerpo de especialistas de diversas materias, de diversos perfiles. Y en externación podemos encontrar el servicio comunitario, que puede consistir, por ejemplo, en chicos que van a hacer un servicio. Hay chicas que han tenido una sentencia y que ellas saben cortar cabello, entonces se les da como un servicio comunitario. Por ejemplo, vas a ir cada fin de semana en la 24 de junio hay un taller de artes y oficio. Entonces, esa adolescente llega a hacer servicio comunitario de cortar cabello, pintar el cabello y está desarrollando una habilidad y a la vez que está apoyando a otros niños, niñas y adolescentes que están dentro del taller. Otro tipo de medidas son actividades análogas o temas como son de perspectiva de género, de formación, cuidado al medio ambiente. La ley nos da un catálogo, pero siempre vamos a aplicar aquellas que resulten útiles para desarrollar las habilidades identificadas en esa adolescente o en ese adolescente, porque justo se trata de potencializar sus aptitudes y dotarlos de herramientas que les permitan el cumplimiento de la finalidad socioeducativa, que ellos puedan ser útiles a la sociedad, que se sientan valorados y que también la sociedad se sienta que ese adolescente o esa adolescente contribuye a la sociedad, a la comunidad. Me parece que todo lo que has puesto sobre la mesa, nos has explicado de forma brillante, ha sido una información para nosotros novedosa. En mi caso, como entrevistador, me parece novedosa. No había escuchado este tema más que en su momento cuando salió la ley, pero como no es mi especialidad, pues la veo. Te mentiría si te digo que la leí, ¿no? En esta ocasión, pues me obligaste por lo menos a darle una pequeña repasada y poderme ubicar, que desde luego con esta plática que nos has dado a todos los que te hemos estado escuchando, pues nos ha dado una cierta orientación. Pero hay una pregunta que no quiero irme sin hacértela. En caso que hubiese algún padre, alguna madre, alguna familia con un problema de un adolescente que hubiese incurrido en un delito, ¿hay algún lugar donde puedan acudir para recibir orientación? En la Defensoría. Creo que es el lugar más apropiado para recibir una orientación. Existe una subdirección de la Defensoría Pública especializada en justicia para adolescentes que pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que tiene su domicilio en las oficinas centrales, ubicada en Libramiento Norte Oriente 2100, edificio B, planta baja. Y allí, en edificio C, planta baja, preciso, pueden ustedes obtener la información relacionada con este tema. Jacqueline, en las demás entidades federativas, porque tenemos personas que nos escuchan de todo el país, en las demás entidades federativas te pregunto, ¿en cada entidad hay algún instituto de defensoría para adolescentes? En la mayoría, con excepción en Coahuila. Es el único estado que no creó su sistema como tal, como lo comentábamos. Todos los demás estados sí. En Coahuila lo que se hizo fue que los jueces de adultos son facultados para conocer de adolescentes, y ese es un pendiente que se tiene por parte del Estado mexicano
para cumplir sus compromisos internacionales ante el Comité de los Derechos del Niño. Antes de terminar, ¿algún libro que nos recomiendes para documentarnos más en este tema que decíamos hace rato y lo calificamos de interesante? Claro que sí, dos en particular, porque hay poca teoría en relación a esto. Claro. Es una materia que se construye en México. En otros países hay algunos referentes importantes. Mari Belov, por ejemplo, nos habla de la justicia penal para adolescente. Ella es una argentina muy destacada, conocedora en Latinoamérica, por ser una especialista en temas de justicia penal juvenil. Y una página muy importante que yo les quiero recomendar a quienes nos escuchan, que es la página del Observatorio Internacional de Justicia Penal Juvenil, www.oijj.org. Allí van a encontrar mucha documentación en torno a la justicia penal juvenil a nivel internacional. Pues quiero decirte, Jacqueline, que nos pasa como las telenovelas. En el momento más importante tenemos que dar por terminado, pues en este caso, la entrevista. En verdad ha sido un momento increíble, un momento maravilloso, sobre todo de mucha información en poco tiempo que nos has dado, y me parece, desde mi punto de vista como entrevistador, te digo que sí nos has logrado dar los elementos necesarios para, sobre todo, para conocer un tema tan importante como es la justicia penal para adolescentes. Bien, pues queremos agradecer a ustedes, damas y caballeros, su atención a este programa de Hechos y Derechos. Y asimismo queremos agradecerle a Jacqueline por la aceptación que has hecho de la invitación que te hicimos, y de verdad queremos agradecerte a nombre de público y privado y toda la gente que nos ha escuchado, porque realmente hemos salido altamente enriquecidos. Pues bien, señores, damas y caballeros, los espero el próximo lunes. De nuevo aquí en su programa Hechos y Derechos, con una entrevista, de nuevo con un invitado, siempre en un área especializada. No se olviden, soy René Ruiz y les deseamos a todos ustedes buenas noches. Hasta pronto.